quisiera compartirles quiénes somos nosotros. Nosotros somos Andar EQ. Andar EQ es una fundación que desde el 2018 viene trabajando en temas de posicionar el turismo inclusivo a nivel de Guayaquil especialmente. Paulatinamente logramos formar parte de la revista latinoamericana de turismo inclusivo. Con esto hemos hecho alianzas con algunos corresponsales a nivel de Latinoamérica especialmente, y después de este congreso que tuvimos ahora en el mes de abril, se abrió el campo a nivel de Iberoamérica. Entonces, muy interesante. Lo honesto en este caso es decirles que nosotros también estamos trabajando en este desarrollo a nivel país. Es por esto que hemos realizado esta va a ser nuestra quinta sesión, Camila es la quinta, con esa finalidad, ¿no? De ir conociendo a través de los diferentes expertos cómo podemos ir cuidando a cada uno de estos grupos que consideramos importantes dentro del desarrollo del turismo. Obviamente vamos a ir creciendo, el adulto mayor forma parte importante y necesitamos que nosotros podamos presentarles tanto a los empresarios como a la misma sociedad que es importante tener protocolos y cuidados para ellos. Así que, pues bueno, yo le voy a dar la bienvenida a Camila. Camila, la conocí hace hace unos 4 años, cuando estaba haciendo mi maestría, y justamente fui a un centro gerontológico acá en la ciudad de Guayaquil. Y pues bueno, se fue creciendo mi proyecto, actualmente ya está caminando, y nada, ustedes ya vieron la información de ella, y más bien me gustaría que directamente ella se pueda presentar con ustedes. Hola a todos. Bueno, poco a poco imagino que se irán uniendo más personas. Como siempre, bueno, tenemos que silenciar los micrófonos para poder escucharnos, y luego podemos compartir también información en texto. Bueno, como comentaba, yo es verdad que conocí hace un par de años ya los pininos, digamos, de la Fundación Andar EQ, y desde ese momento me llamó la atención. Era una de las primeras veces que yo escuchaba ya tan de fondo y con tanta profundidad el tema de turismo inclusivo, y creo que a veces siento que se me iba un poco del radar el incluir a los adultos mayores, porque para nosotros que trabajamos con adultos mayores, yo como gerontóloga, a veces no, o trato de no verlos como un todo, como un grupo homogéneo. Más bien son personas que han llegado a cierta edad, de 65 o 60, que a veces se los considera en adelante, pero que son tan particulares unos de otros, son tan distintos entre ellos, que es muy difícil para mí a veces ponerlos como en un solo grupo. Entonces, partiendo un poco de eso, de lo particular que es el grupo de adultos mayores, que cronológicamente es cierto que hay una forma de etiquetarlos, porque su edad va a decir si es o no es un adulto mayor, pero realmente son un grupo sumamente singular entre los participantes. Entonces, es un grupo etario, pero que tiene muchas particularidades, y creo que ahí yace lo desafiante en el término de lo difícil que puede ser armar cualquier proyecto para adultos mayores, porque son tan distintos entre ellos. Entre esos también los proyectos de turismo, de salidas, de paseos recreativos, son desafiantes porque el adulto mayor es muy diferente uno del otro, y por otra parte también es muy interesante, porque no podemos estudiar algo y decir ya con esto que yo estudié sobre adultos mayores lo tengo ganado el terreno y ya sé lo que voy a hacer de aquí en adelante en mi profesión, sino que siempre tendré que conocer realmente a mi público específico, no a los adultos mayores, sino nombre y apellido, o personas de esta residencia, cuáles son sus características, de este otro grupo de jubilados. Necesito siempre tener un vínculo con alguien del grupo que me diga las características de estas personas, sus intereses, sus deseos, y no solamente, como yo digo, sus necesidades. Nosotros tratamos en el hogar, por más de que somos un hogar de cuidado y de atención, tratamos de no paternalizar lo que hacemos. Nosotros no solo los cuidamos, no solo velamos por sus necesidades,
sino que estamos abiertos a sus intereses, a las cosas novedosas que ellos mismos nos pueden presentar, y así les devolvemos a ellos el protagonismo que tuvieron en su vida, en su parte más productiva de la vida, y que quizá ahora la han un poco perdido y ojalá la puedan recuperar. Y parte de esa recuperación también involucra el recuperar y readueñarse de las ciudades y del mundo. ¿A través de qué? Del turismo. Es un poco como yo engancho estas dos ramas. Ahora yo, bueno, me voy a presentar brevemente. Mi nombre es Camila Valdivieso, soy de Guayaquil, Ecuador. Yo estudié gerontología en Texas ya hace algunos años, y una maestría de lo mismo, de gerontología y dependencia en España, porque en Ecuador no se ofrecía, todavía no se ofrece la carrera como licenciatura ni como maestría. Entonces eso también enriqueció mucho la información que pude traer, porque pude ver el modelo anglosajón y el modelo europeo, y cómo lo mejor de ellos podemos nosotros traducirlos en nuestra realidad, y qué cosas definitivamente no nos calzan y tenemos que nosotros reinventarla, porque somos también muy particulares como región. Entonces esa es un poco mi historia académica y laboral. He trabajado casi todo el tiempo desde que me gradué en el Hogar del Corazón de Jesús. Es una residencia que alberga alrededor de 300 adultos mayores, desde personas que no pueden tener una posición de semi-Fowler, es decir, no pueden estar sentados, médicamente tienen que estar acostados la mayor parte del día, hasta personas tan independientes que viven ahí como si fuese un hotel, una suite, utilizan ciertos servicios, pero todavía trabajan. Tenemos una directora de una escuela que todavía trabaja y entra y sale, y lo que le ha parecido es muy conveniente vivir en esta comunidad. Entonces tenemos de todo el espectro de nivel de dependencia y de independencia en el Hogar Corazón de Jesús. ¿Continúo? Sí. Antes de que yo tengo trabajando ahí 9 años. Cuando yo ingresé a trabajar en el hogar, era un hogar muy tranquilo, muy pacífico y muy limpio. Eran como las 3 cosas que lo identificaban, pero era muy tranquilo y no tenía mucha actividad ni vida dentro del mismo. Las personas que estaban a cargo en esa época querían darle un cambio, un giro. Una de las cosas que yo propuse fue: estas personas tienen que salir. Habían personas que habían estado asiladas ahí durante 30 años, y si habían salido una vez por año era mucho. Entonces eso es una realidad que a mí me impactó mucho, y decidimos con un grupo de compañeros cambiar esa forma de vivir y considerar las salidas como parte esencial del bienestar y de las actividades básicas de una persona adulta mayor. Cami, una preguntita. De los profesionales que tú comentas de esta experiencia que generaste dentro del asilo, ¿qué profesión tenían? ¿La misma, la tuya? No, en el hogar yo soy la única gerontóloga. Tenemos personal administrativo que hace la parte del soporte, de las actividades de soporte para que la residencia exista y subsista. Luego tenemos médicos, enfermeros, auxiliar de enfermería, terapista físico, terapista recreativo, terapista cognitivo, psicólogo, no sé si ya mencioné, y un animador sociocultural, que finalmente fue quien terminó en él recayendo las salidas o los paseos, como les decimos nosotros. Entonces, en esta residencia de 300 personas, como les decía, de muchos niveles de capacidad, era un desafío sacarlos literal de la institución y decir cómo hacemos para que ellos puedan salir. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer es una clasificación funcional con una escala, se llama escala de Bardel, que nos dice en qué nivel de dependencia se encuentra la persona, y también hay otros instrumentos que nos dicen en qué nivel funcional se encuentra. Si puede contar dinero, si puede coger un... Ellos no pedían salir anteriormente que vos plantees estas salidas.
La gente que tenía mayor grado de independencia no necesitaba salir, no sé, digo, en mi país estamos en cuarentena hace 2 meses y para mí es difícil estar en mi casa. Imagino ellos que estuvieron tanto tiempo hasta que alguien dijo, bueno, pueden salir. Sí, ellos dependían de la voluntad de su representante familiar, dependían de sus propios medios, si es que alguno era independiente, ellos podían salir, pero no había algo, no habían fondos, no había un bus, no había una organización que diga aquí se tiene que salir, por lo menos iniciamos con una vez a la semana. Hemos tenido momentos de vacas flacas donde hemos tenido que espaciarlo a una vez cada 15 días, estas salidas programadas. Y luego salen salidas espontáneas. Entonces antes... ¿A dónde los llevaban? ¿Perdón? ¿A dónde los llevaban? Puedo ir ahora sí compartiendo quizá la pantalla de una vez para hacerles unas muestras, ¿no? Ustedes me dicen si ven la pantalla. Valeria, tú que hiciste la pregunta, entonces les voy a enseñar y ustedes me dicen si pueden ver. A ver. Me tienes que habilitar la función. Sabes que siempre se nombrar. Bueno, para explicar un poco lo que van a ver, les hice nada más como un álbum de fotos de los paseos que hemos tenido estos a lo largo de algunos años. Escogí ciertos que me ayudaban a categorizar lo que les quería enseñar. Déjenme ver si ya puedo compartir. Todavía no. Tú me avisas, ¿ya? Y yo te aviso. Entonces, nosotros en el hogar hemos dividido un poco las salidas, o para yo explicarles a ustedes. Uno, salidas regulares, salidas culturales. Cuando nos invitan, usualmente tienen que invitarnos porque no tenemos, como es una fundación, no tenemos dinero para pagar las entradas al teatro, pero conseguimos convenios, ¿no? Entonces tenemos ese tipo de salidas culturales, a teatros, a museos. ¿Puedes verificar, por favor? Sí, ahora sí. Ya, gracias. Ok, ahí pueden ver. Perfecto. Sí. Ya, ok. Esto todo lo saqué realmente de la página web, que luego se las dejo para que ustedes puedan igual ver las noticias y es algo fiel, no son fotos montadas. Entonces, Ay, Gente joven dentro de todo. ¿perdón? Hay gente que es bastante joven dentro de todo en las fotos, que seguramente les debe haber costado estar un poco encerrados. Sí, o sea, ellos habrán sido los que tal vez tenían más posibilidades por su cuenta de salir y hoy en día hay grupos pequeños en el hogar que se organizan para salir, contratan un taxi y se van a cineforos, se van a museos, o sea, ellos también se pueden gestionar sus propios paseos, pero eso antes como que no existía. Cuando ya vieron que habían estas salidas y que la ciudad sí les ofrece facilidades o que hay que pedirlas porque a veces no las tenemos por sentado, comenzaron a organizarse ellos. Entonces, esta es una muestra de lo que yo encontré en nuestra página web de las noticias, que tratamos de colgar muchas cosas ahí, ¿no? Estas son visitas a teatros. En los teatros de Guayaquil, no sé si es por norma o por cultura, hacen funciones para niños de escuela y a esas funciones gratuitas nos invitan a nosotros las residencias de adultos mayores. Entonces, por una parte es muy bueno porque tenemos esta oferta cultural, pero por otra parte, siempre, o sea, no falta el evento en el que los niños tienen otro tipo de atención, entonces se distraen, conversan y los adultos mayores a veces no se sienten tan cómodos compartiendo la sala solo con un grupo tan grande de niños. Entonces, sobre todo habría que identificar que una misma función no es la misma de interés quizás para el grupo de los adultos mayores. Claro, y en este caso las obras a las que nosotros asistimos son solo las que tengan contenido para un adulto, porque las ofertas infantiles yo les agradezco mucho, un beso, les mando un abrazo, pero no tratamos de no asistir a ni eventos que sepamos que van a tener un contenido que infantilice a los adultos mayores. Totalmente. En mi país, las obras, hay muchas obras, mucha oferta cultural que es solamente para adultos mayores y es gratis.
mucha oferta cultural. Y después otra cosa que hacen con respecto a los niños es llevar a adultos mayores de geriátricos a leerle cuentos a escuelas, Claro, a chicos de jardín de infantes. y ese sería otro tipo de actividad que nosotros promovemos, que son estas salidas o este turismo, nosotros le llamamos con propósito, donde los que son realmente los protagonistas, nuevamente son los adultos mayores y a veces ellos son los que les llevan, como tú dices, el cuento, la obra de teatro a otras personas, que puede ser intergeneracional, con niños, con adolescentes, adultos jóvenes o con personas igual mayores. Aquí tenemos otro tipo de salida de las regulares. Este es el Museo de la Música. A ellos les gusta mucho, obviamente, la remembranza y estos museos que ambientan los lugares como para que ellos tengan un viaje en el tiempo les fascina y pueden ir más de una vez y ellos en pleno raciocinio saben que se lo han repetido, no es que se olvidan, pero les encanta y la experiencia para ellos es muy envolvente cuando hay toda esta simulación de espacios que los lleva a un tiempo pasado. Entonces eso es muy bonito. Aquí vemos una muestra de lo que les comenté, aquí están los alumnos y acá están nuestros residentes. Lo que sí se nos da es la prioridad usualmente, estar adelante y como aquí ven, esto es parte de lo que siempre ha sido muy positivo en ciertas salidas, es que las personas que guían este tipo de actividades los tomen a ellos en cuenta. Uno de los puntos que yo iba a compartir más adelante es que he tenido experiencias en que los guías de las salidas turísticas, si nos vamos a una hacienda de cacao o cuando nos fuimos en el tren turístico a una población cercana, a veces los guías no tienen la conciencia y no saben a qué público se dirigen. Entonces, o los infantilizan diciendo, hola, abuelitos, y no todos son abuelos, no les gusta ni que les digan abuelos, ¿no? Qué bueno, qué bueno. ¿Ya? Por otra parte, Perfectamente. Acá sí. nos pasa lo mismo con las personas con discapacidad. Yo manejo una plataforma que es de turismo accesible en Argentina. Tengo 2 nenas y chiquitas de 4 y 6 años y salgo a la calle con mis hijas y todos creen que soy la hermana o a mi asistente le atribuyen mis hijas, digamos. Un día fui a un McDonald's y me quejé porque tienen escaleras para ir a los juegos y me dijeron, ay, pero si querés jugar te subimos a UPA. No, no Claro. quiero subir con mi nena. Pero tienden a hacer ese tipo de cosas. Sí. Chicos, vamos, de todos modos, yo les puse dentro del grupo que íbamos a tratar de mantenernos con unas políticas dentro del grupo. De verdad que es interesantísimo y hubiese sido más práctico que lo manejemos de esta manera como lo estamos haciendo. Sin embargo, nosotros tenemos 40 minutos para la sesión y luego se nos vaya a colgar. Entonces, lo ideal es que Camila nos pueda ir comentando de largo, no se nos escape nada, podamos tenerlo pendiente, si tienen algún cuadernito para que lo puedan anotar, o dentro del chat, que ya hay 2 preguntas incluso de temas de medicina, cómo se manejan con los pacientes que tú has llevado en tus experiencias. Por eso lo voy a mencionar un poco al final, como para que ya tengamos una idea completa de todo lo que nos quieres presentar. ¿Sí? Muchas gracias. Ya, continuamos. Entonces, les voy a terminar de enseñar las fotitos y luego abrimos otros puntos de discusión. Aquí tenemos otro de estas experiencias que no sé si así les llaman en turismo, pero a nosotros nos gusta este tipo de salidas con experiencia para que los residentes se sientan incluidos. Aquí ellos estaban en primera fila en la demostración de esta clase de cocina al pie del río y les encanta participar y estar ahí muy involucrados. Entonces, esa forma en la que los guías pueden involucrar al grupo es lo ideal. Cuando los guías me tratan de preguntar a mí, o al animador sociocultural, o a la enfermera, o al cuidador privado, y a él que le gusta, y ella sí puede tal cosa, ¿y cómo se llama él? Siempre les decimos lo mismo, diríjanse a él, al adulto mayor. A veces dan por sentado que ellos no deciden, y es cierto que cuando hablamos de adultos mayores que viven con sus familias o solos, el cliente para un producto turístico me imagino que es tanto la familia que a veces provee el dinero o que impulsa y motiva al adulto mayor, ¿verdad?
pero acá cuando hablamos de residencias, nosotros lo que hacemos es ofrecerles este vínculo, pero ellos están en libertad de relacionarse directamente con todos los que vayan a estar dentro de ese paseo o salida. Aquí luego yo encontré cuando fuimos a una finca, eso fue una de las primeras salidas ya fuera de la ciudad, tomando el cuidado de que el bus, el escalón para subir al bus, que a veces no nos dan el escalón y eso siempre es un inconveniente, tenemos que a veces andar improvisando escalón, y por último dijimos vamos a comprar nuestra propia escalerita, y en este caso son paseos un poco largos en los que sí tenemos que tener más cuidado, llevamos a una enfermera, un tensiómetro para tomar la presión, llevamos un kit de primeros auxilios, le pedimos al médico que nos diga quién no está en capacidad de estar sentado, viajar en carretera por 1, 2, 3 horas, entonces sí ya tenemos un poquito más de cuidado. Aquí tenemos un paseo a la playa, que esto era algo nunca antes visto, como no puede ser que se vayan a la playa, los directivos de la institución obviamente pensaban que iban a desaparecer y nunca más iban a volver. Era un viaje sin retorno porque les parecía tan extraño. Luego aquí es una hacienda, este es el paseo más lejano que hemos hecho, que toma 2 horas y media en bus, que para los adultos que son más frágiles, más vulnerables y con mayor dependencia, sí puede plantearse un desafío. Tenemos que ya conocer en la ruta los baños seguros y limpios para que hagan su parada técnica. Hacemos más de 4 paradas en 2 horas y media, porque más o menos ese es el ritmo. Este paseo lo venimos haciendo ya desde hace muchos años. Y les encanta, por más de que sí terminan bastante cansados, o sea, regresan a una siesta larguísima. Luego, bueno, aquí paseos y visitas también, como les digo, un poco fuera de la ciudad, logramos hacer. Otras visitas culturales como a bibliotecas, museos, son lo más común. A veces ya el problema es que se nos acaban los lugares en la ciudad, pero a lo que recurrimos es a enterarnos bastante bien de qué programas ofrece cada museo, para, si ya conocimos el museo, bueno, pero vamos a esta nueva exposición que es itinerante y tal, ¿no? Y tenemos que anunciarle con anterioridad a los residentes de qué se trata la visita, porque habrán algunos que les gusta la arqueología, otros que no quieren ver estas figuritas polvorientas, como ellos dicen, otros que les gustan las películas, algunos que no, algunos les gusta lo moderno, otros lo antiguo. Bueno, hay sin fin de intereses. Déjenme ir rapidito aquí donde hemos tenido más experiencias. Ha sido, por ejemplo, en esta escuela de chef. Para nosotros esta salida era muy importante porque ellos pasaron a ser alumnos de esta escuela de chef, recibieron 12 clases durante 3 meses y terminaron graduándose. Entonces este tipo de salidas son súper reconfortantes para ellos, y recién en esta época, que fue hace 2 años, conseguimos transporte que pueda movilizar sillas de ruedas. Nosotros, yo no sé si estoy equivocada, pero nosotros no estamos muy adelantados en este tema de transporte para personas con algún tipo de necesidad. No, realmente esa es una de las falencias a nivel no solo de ciudad ni provincial, a nivel país. ¿Sí? Actualmente conozco de una empresa que da servicios más bien de salud con rampa, y esta es la que en algún momento hicimos el acercamiento con ellos. Sabemos que debería estar registrada también en el Ministerio de Turismo, porque obviamente estaría haciendo otra actividad, pero es la única, y es una van que tiene capacidad para más o menos 12 personas, tiene una rampa que pues obviamente es desmontable, e incluso pueden ir 2 sillas de ruedas que se las adhieren, pueden ir sentadas las personas o los adultos mayores en caso de que ellos lo necesiten, y obviamente el resto tranquilamente pueden ir sentados si es que no hacen uso de una silla. Pero sí, es terrible, el tema de transporte sí es medio complejo. Sí, yo creo que es la misma empresa, porque no habíamos encontrado otra, nos salvó realmente, porque además de hacer el servicio de transporte por temas de salud, lo hace por temas recreativos, y nos ha ido muy bien con ellos. Y por otra parte, antes utilizábamos mucho el bus porque movilizaba más personas, pero después nos dimos cuenta que no nos salía tanto más caro
dividir a las personas en taxis y resolvimos que a veces era mejor en taxis los que podían ir sentados tranquilamente y en estas vans especiales los que necesitaban movilizarse con su silla de ruedas. Entonces eliminamos casi el tema del bus al mínimo necesario o solo para los más independientes, porque nuestros adultos mayores, el primero que se sube al bus se quiere sentar en el primer puesto, el segundo en el segundo. Entonces el pobre último que llegó al final tiene que ir hasta el final, recorrer todo el bus y eso también tienen a veces sus temas. Este es mi puesto y este es mi puesto y nadie me mueve y yo aquí voy en todas las salidas. Entonces también hay ciertas cosas de carácter que no por ser adulto mayor es que tiene carácter fuerte. Lo que pasa es que tal vez esa persona siempre tuvo ese carácter, pero nunca ha tenido que depender de alguien para movilizarse, para recrearse, y ahora sí. Entonces eso hace más evidente este carácter que puede tener una persona. Entonces hay un mito de que los adultos mayores son testarudos, quejones, refunfuñones, pero no. El tema es que la persona siempre tendrá su mismo carácter. A veces ciertas características se acentúan. Lo que ocurre, sí, es que el depender de otra persona hace que yo evidencie más mi carácter porque no tengo cómo resolverme solo, necesito de esta persona. Entonces, por eso a veces tenemos esos pensamientos negativos de que el adulto mayor es terco, no cambia, se queja por todo, y ya a veces hemos tenido guías, hemos tenido, ¿cómo se dicen? Como host de los museos, de Anfitriones. los teatros, sí, los anfitriones que ya tienen ese prejuicio y es como que hoy ahí viene el grupo de los abuelos. ¿Ya? Y sí nos ha pasado y lo escuchamos y lo vemos en sus caras y es algo que tenemos que como sociedad trabajar para hacer ese cambio, ¿no? El cambio del viejismo, del prejuicio al adulto mayor y pensar que ya porque es adulto mayor es de una forma. Y lo otro también, bueno, enfocado más al tema de hoy es el prejuicio del ocio, ¿no? Que creo que le pasa a todos los grupos, pero en los adultos mayores a veces el ocio es visto como un fracaso, ¿no? Es visto como un tiempo desperdiciado, donde ya no genero dinero, donde ya no soy el ingeniero que era antes, ya no soy la maestra, ahora, y no pueden disfrutar de ese tiempo. Cami, una pregunta, la edad de los adultos mayores con los que ha salido, más o menos, ¿de qué edad va? Nosotros hemos tenido adultos mayores que han tenido alguna discapacidad y por eso ingresan menores a los 65 años. Entonces ellos han tenido desde los 55 años, un adulto que no es adulto mayor, pero es residente del hogar, personas de 55 hasta de 106 años fue la última persona con la que pudimos salir antes de haber entrado en cuarentena. ¿Ya? Y por eso, o sea, la edad, cuando a veces los paquetes, las aceptaciones a ingresos a lugares tienen que ver con edad, ese criterio es muy general y siempre se va a quedar corto, porque no es objetivo, es nada más un rango, ¿no? Pero las personas son tan distintas que una persona de 60 puede no tener ningún interés en pasear y estar aislado y poca movilidad, y una persona en cambio de 100, que tenemos algunos de 100 que tranquilamente han asistido a cursos, a charlas, a obras de teatro y se los ve muy bien. Okay. Bueno, avanzo un poquito. Aquí tenemos, cuando nosotros preparamos obras de teatro, a veces nos invitan de otras ciudades, entonces nos han invitado en este caso de otro cantón y ahí fuimos a presentar nuestra obra de teatro. Y ellos se sentían súper especiales, también las universidades nos han invitado. Entonces estas son estas salidas con propósito, donde como Valeria decía, el mismo adulto mayor es el que entrega algo a la sociedad fuera de la residencia, para llegar a más personas. Aquí tenemos lo contrario. ¿Qué pasa con ciertas actividades a las que los residentes no pueden asistir? Nosotros lo que hacemos es trasladar esas actividades y tratar de cierta manera de simular su desarrollo dentro del hogar. Entonces algo que siempre añoran los residentes es el pregón cívico, que es como un desfile por la independencia de la ciudad, y nosotros lo que hacemos es tratar de replicar eso dentro del hogar y que vengan las familias, o sea, se traslada todo eso cívico que se vivía fuera del hogar, se lo traslada dentro del hogar. Pero para algunos de ellos esto ya es como una salida
porque el lugar es grande y a veces están en su habitación mucho tiempo, ya sea por algo anímico o por un tema físico orgánico. Entonces ya por lo menos caminar fuera y hacer algo distinto es una recreación importante para ellos, y creo que sería un giro de la oferta turística también. O sea, si ellos no pueden ir a la experiencia, que la experiencia vaya a ellos. Aquí estamos haciendo, eso fue el año pasado, una cata de vino, ya hemos hecho algunas, eso les encanta. Una persona de Francia que estuvo de paso por Guayaquil fue a ofrecer esta cata. Obviamente esto es algo que ellos no hubieran podido pagar fuera del hogar, y también movilizarlos hubiera sido más complicado que traer a la persona al hogar, y aunque siempre priorizamos que ellos salgan, hay veces que nos sale mucho más beneficioso que la actividad sea en el hogar para que más personas con reducida movilidad puedan disfrutarlas. Así también para personas que, como les decía, están en cama y tienen lesiones que no les permiten estar mucho tiempo sentados. Hemos llevado también música. Creo que era incluso un grupo argentino que me recordó ahí también Valeria. Exposiciones de museos que han ido al hogar, de cosas, como les decía, esta remembranza es muy importante para ellos. En la oferta turística los temas de remembranza deben de ley estar incluidos porque les encanta. ¿Ok? Eso era más o menos como las fotos que les quería mostrar. Entonces, durante estos 9 años hemos hecho por lo menos, entre momentos buenos y malos, 2 paseos al mes en estos 9 años. Entonces, yo lo que les quería contar también es que yo no tengo nada de experiencia ni en turismo, ni en paseos, ni nada, solamente me gusta viajar. Pero en el hogar, en el hogar, en esta residencia, yo me demoré por eso, por no saber, yo me demoré 2 años en sentirme segura haciendo estos paseos. Los hacía desde el día 1, pero a los 2 años yo ya me sentía segura. En ese momento, con la planificación, con el riesgo, con las emergencias, conociendo los lugares de la ciudad, teniendo contactos. Y ahí fue cuando lo delegué al animador sociocultural, que él se haga cargo de las experiencias, y me demoré 3 años en estar encima de él y vigilar todo lo que hacía hasta sentirme tranquila, porque cada vez que se va el bus del hogar, igual uno se queda con la sensación de que, Dios mío, va a pasar algo. O sea, por más de que yo hable de que los adultos mayores tienen toda la fortaleza, es verdad que tienen vulnerabilidades también. Entonces yo me demoré, en cambio, 3 años más en que este pobre hombre no tenga que trabajar conmigo atrás de él. Y ya, entonces fueron 5 años de experiencias hasta que ya ahora yo no me preocupo tanto, hago una supervisión mucho más ligera y un seguimiento, pero ya las cosas marchan mucho mejor. ¿Qué tiempo más o menos lo tienes ya? O sea, ¿tú te sientes tranquila dejándolo a esta persona para que haga la actividad? Sí, yo ya tengo entonces 2 y 3, 4 años. Ya lo dejas, O sea, ya confías en el trabajo de él. de otra persona, y sí, igual cuando él se va de vacaciones, otra vez hay que conseguir a alguien que conozca la rutina, que conozca más que nada a los residentes, a las personas que van a hacer estos paseos. O sea, si no conoces a tu público es muy, muy difícil. Por eso, como nosotros seríamos un buen intermediario para quizá alguna empresa de turismo, porque ellos no van a llegar a conocer al fondo, a detalle, a los adultos mayores de un grupo ya organizado, pero sí las personas que trabajan de cerca con ellos, o en este caso las familias, si es que viven, perdón, en sus casas. Y creo que es un sector poco explotado. He visto algunos grupos organizados, especialmente de jubilados de la seguridad social pública, que sí se hacen sus paseos, y las agencias creo que ya están haciendo estos programas. Pero ellos son más creo, independientes. Ese grupo, claro, perdóname que te interrumpa, ese grupo es más independiente, porque incluso yo tengo la experiencia de mi suegra. Y claro, ella también es de un grupo ya jubilado de la UNE, de la Unión Nacional de Educadores, y les dan incluso el transporte con más del 50%, el bus, claro. y se van 2, 3 días, algo que para alguien regular te podría decir que puede estar costando, no sé, pues 120, a ellos les puede estar saliendo en $40. Entonces, Claro. el pasaje, el recorrido completo definitivamente va a salir más económico para ellos. Y sí se animan, son grupos que salen más de 40 personas.
Eso. Entonces, tal vez yo digo, ahorita es verdad que nosotros vemos, al menos en el Ecuador, no sé, en toda la región, a las residencias como un lugar un poco hermético, que no nos permiten el ingreso a veces de manera tan sencilla, pero sí creo que de vista al futuro va a ser un potencial mercado para el turismo, en especial el turismo inclusivo. Las residencias cada vez tienen más exigencias de parte interna de los residentes, que son adultos mayores que les ha gustado salir, que están informados, que tienen WhatsApp y van a querer tener este tipo de actividades, y también las exigencias del Estado, que en buena hora nos piden cada vez mejores estándares de cuidado y atención, entre esos que los residentes tengan sus salidas. Entonces creo que ahí hay un nicho de mercado en toda la región que va a ser interesante para el turismo inclusivo, y para que la residencia también descanse tranquilo en profesionales que conozcan un mínimo de tal vez de cómo se maneja un adulto mayor, de cuáles son sus patologías más comunes, sus necesidades. Te voy a hacer unas cuantas preguntas que tengo aquí y le vamos luego dando paso al grupo, ¿no? Alguien decía, Fanny, decía, dentro del pregón, justo cuando pasó tu diapositiva, ¿la residencia organiza venta de algo, productos, algo en general? O... Sí, sí. Sí, sí. No en la actividad del pregón, pero sí en las actividades de los bazares, por el Día de la Madre, en Navidad, o hacemos mercaditos. Tratamos de hacer por lo menos unos 5 eventos en que la venta sea una excusa para que las personas vengan al hogar y abrir las puertas. También hay casas abiertas, eso es algo que también cambió mucho porque no había acceso a la institución, y ahora ya es mucho más abierta. Mientras más nosotros salimos, más abrimos la institución para que la gente venga, nos conozca. Perfecto, tenemos menos de un minuto, se nos va a colgar, pero les voy a pedir que nos podamos conectar unos 15 minutos más para poder cerrar algunas de las preguntas que tenemos, y creo, no sé si podemos terminar esta. ¿Cuál es la relación de los adultos mayores con la tecnología? La del grupo que tú conoces, ¿la mayoría usa WhatsApp? ¿Qué tan familiarizados están con el tema? De los 300 adultos mayores con los que yo trabajo, serán unos 20 los que tienen WhatsApp, serán unos 40 los que tienen celular, y el resto no. Entonces todavía no llegamos al punto. Entonces, ese es justo mi interés, para ver cómo se puede involucrar a este tipo de acciones que puedan ser factibles en inmuebles patrimoniales y en áreas históricas específicamente. Ya, acá nosotros hicimos el mes pasado, el mes pasado trabajamos con, trabajamos haciendo un inventario de atractivos, o más bien de museos inclusivos, en las que fueron validados por una arquitecta directamente en Quito, y también con, no sé si conoces el Yaco Museo, allí está Diana Sosnavas. No sé si la conozcas, pero bueno, sí, ella... Sí, ya, ambas nos ayudaron a hacer el levantamiento, porque bueno, como Andarecu no logramos, obviamente yo estoy en Guayaquil, y la idea de nuestro trabajo es ubicar a nivel nacional diferentes personas o gestores que estén interesados en el tema, y cada vez que tengamos algo en particular en una ciudad, ellos nos puedan ayudar la mano haciendo este levantamiento necesario. Eso. Pues bueno, ya está aquí Camila. Camila, estamos conversando algo, justo Jorge es de Quito, y él trabaja en el Instituto de Patrimonio, y pues también ha hecho temas de accesibilidad en el centro histórico. Entonces le decía que es bastante interesante, que los elementos de accesibilidad son importantísimos al momento de poder uno querer realizar un recorrido ya sea con un adulto mayor o que incluso con una madre con niños pequeños. No es lo mismo que para hacerlo para un grupo regular. Entonces, lo ideal es identificar estos lugares, y por allí voy a direccionar a una pregunta que hicieran en el primer grupo, era cómo ustedes, si aprobaban las salidas que se tenían, identificando previamente la accesibilidad en esos espacios. Claro, nosotros eso es súper importante, o sea, ni hablar de la accesibilidad en todas las ciudades, creo.
Hay ciudades maravillosas que son súper modernas y adelantadas en muchas cosas y aún así hace falta esa mirada empática desde cómo me puedo mover en esta acera tan pequeña o con estos adoquines. Bueno, eso es a nivel general. Nosotros lo que hacemos es prevenir cualquier inconveniente haciendo la visita previa. Eso para nosotros es súper importante. Y haciendo conciencia con la persona que nos va a recibir, porque, por ejemplo, tuvimos una experiencia en una hacienda de aquí de Guayaquil, de aceites esenciales, un lugar maravilloso, la experiencia es preciosa, y nosotros hablamos con las personas para que sepan el tiempo que podíamos hacer el recorrido, que no puede ser el mismo que otras personas, que hay que tener sombra, hidratación durante la caminata, bueno, pero igual una cosa, sí, y una cosa llevó a la otra, a la final no sé si no recordaron, no respetaron, se entusiasmaron, y la caminata fue extenuante para nuestros adultos mayores. Yo solo recibí las fotos y yo estaba encantada, dije, esto es maravilloso. Cuando regresó mi grupo me dijeron, estamos indignados porque nos tenían de aquí para allá y que el calor y que no había agua, no nos dieron ni un snack, nada. Y nosotros usualmente siempre llevamos, pero ellos habían quedado en que nos daban, a la final se olvidaron. Bueno, fue desastroso. Después de 9 años de experiencia igual seguimos fallando, entonces no hay que cantar victoria porque cada visita será tan particular. Esa es la importancia de planificar, ¿no? Cuando nosotros nos ha fallado un lugar que ya conocíamos y tratamos de reemplazarlo por otro hacia última hora, casi siempre nos va pésimo. Y ya por responsabilidad nuestra por haber hecho ese cambio. Claro, normalmente las salidas que ustedes tienen son cubiertas por los mismos residentes y con previa anticipación se les informa a los padres. Te cuento esto porque nosotros hicimos una salida con un grupo del Instituto de Neurociencias y ellos son personas con discapacidad intelectual y nos fue súper bien. Pero nosotros obviamente tuvimos el detalle primero de saber qué es lo que querían. Entonces nos recomendaron que eran lugares abiertos, que eran lugares donde tenía que haber algo de silencio, por llamarlo así, para que ellos puedan estar cómodos, tranquilos, porque no se van a conectar con toda la información que el guía en su momento se la puede dar a cualquier grupo. Entonces aquí es muy, muy puntual para que no se nos puedan escapar y nos resultó bastante bien. Incluso los psicólogos y el equipo que fue con ellos acompañando nos dio muy buena referencia del trabajo que habíamos realizado. Así que es importante el tema de los tiempos, identificar los lugares. Sí. Aquí Valeria hace una pregunta importante, que es ¿qué consecuencia tiene la frustración de esa salida en la siguiente? Y absolutamente influye en, como yo digo, es como perdemos puntos. O sea, si es que nos fue mal en una salida, los residentes como salen de manera voluntaria y se anotan, no tienen que pagar nada, todo lo cubre la institución, pero igual, ya su tiempo para ellos es valioso, entonces, y su comodidad y su experiencia. Cuando nos ha ido mal en una experiencia, tenemos que simplemente asumir la responsabilidad y hacer como un recap de qué pasó y explicarles, o sea, asumir. Si nosotros nos hacemos las que aquí no pasó nada y se van a olvidar, eso sería lo peor. Tenemos que asumir que finalmente fallamos nosotros porque el grupo es nuestra responsabilidad y no sé si fue mal, le decimos mala elección, pasó, bueno, pero les explicamos exactamente todo lo que pasó, porque si no nos ponemos sinceros a blanquear, como dicen en Argentina, ellos lo identifican así y no van a confiar, es como si fuese un producto. Ellos, aunque no les cueste un centavo, como les digo, piensan bien a dónde ir y qué elegir y qué no hacer. Claro. Yo creo que Fanny tenía una pregunta. Sí. Hola Camila, hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal, Fanny? Tengo 3 preguntas y quería pues intentar ser lo más clara posible. Una, la residencia trabaja con agencias, no sé cómo se subvenciona la residencia en Ecuador, pero la residencia tiene alguna agencia de viajes que les promueva esto, les ofrezca el servicio o realmente ustedes lo buscan, sería una pregunta. La otra sería, ¿qué conocimientos tiene que tener de gerontología el monitor? ¿Debe tener conocimientos? Y la tercera, ¿cómo gestionan el tema de medicamentos para las personas mayores a la hora de cada salida? Porque cada uno tiene que tener, me imagino, o no todos,
tratamientos médicos sugeridos por horas y tienen que tener pendiente eso. Ujú. Sí, bueno, voy de atrás para adelante si recuerdo. En el tema de la medicina, nosotros lo que hacemos es como un Cardex, un checklist de qué personas van a tener que tomar algo durante el tiempo de la salida. Usualmente nuestras salidas no duran más de, si son dentro de la ciudad, 2 horas. Si son fuera, en otro cantón, como estas fincas y tal, 3 horas. Si ya es a la playa, va a durar más. Entonces sí llevamos un registro de quién va a tener que tomar qué medicina y tenemos 2 opciones. O el residente es autónomo y lleva su medicina y solo le hacemos acuerdo, o el auxiliar de enfermería, que es la persona que acompañaría, porque a veces no disponemos de enfermero, pero sí de un auxiliar. El auxiliar es el que va a dispensar la medicina. Y si ya es un paseo largo, tiene que ir ahí sí ya una enfermera, porque es la que puede legalmente aplicar una inyección y otras medidas más profundas. Eso en cuanto a la medicina. Luego, no hemos tenido contacto con agencia. Como les digo, es como el mercado no ha sido tan explotado tal vez, que no nos hemos visto en la necesidad, pero he perdido mucho tiempo por no haber tenido esa facilidad. Si yo sé que existe, y yo creo que los residentes incluso harían su aporte, aunque sea poco, los familiares los podemos convencer de que también apoyen en este pilar tan importante de su desarrollo, y la institución también poner de su parte, aunque es una ONG. Pero como les digo, a nosotros nos ha costado años estar cómodos en hacer estos paseos y aún así fallamos. Creo que sí nos convendría hacer una alianza con alguna agencia y no lo hacemos. Y otra se me está escapando. La otra pregunta, y ya que voy a aprovechar, Camila, la otra pregunta era si el monitor tenía algún conocimiento de gerontología. Y ya aprovecho, perdóname, aprovecho, dentro de las residencias hay adultos mayores pensionados que podrían tener autonomía. Eso es a ver, tú dijiste que estuviste en España, estudiaste en España. En España está lo que son los insersos. El inserso, Sí. sí. Exacto, es el manejo porque el dinero en España realmente lo tienen los pensionados. Sí. Y entonces ellos viajan en buses, en paseos largos, y ellos tienen su autonomía sobre su pensión, a menos de que venga un familiar que por X o Y motivo tenga como la potestad sobre ese dinero. Pero ¿eso lo podrían ustedes ofrecer en Ecuador? ¿Esa gente que tienen, las personas mayores que tienen en su residencia, tienen esa autonomía o no? Sí, hay un porcentaje que sí tiene, como dice, su autonomía tanto de decidir y tiene dinero porque tiene su pensión jubilar. Algunos de ellos siguen viajando a través del sistema de seguridad social, que sería nuestro inserso. Esa es la división de los que hacen estos viajes de los jubilados, pero son muy pocos realmente, pero sí lo hacen. Otros lo hacen a través de apoyo con familia y tal, y otros hacen ya la contratación directa a una agencia. Entonces sí existe como esos niveles, y luego la mayoría de nuestra residencia se dedica a atender a personas que han estado en la calle o personas que han sido abandonadas por su familia o que nunca tuvieron familia. Entonces ahí se nos plantean unos desafíos porque no tienen recursos, no tenemos de quién apoyarnos más que de la fundación, y ahí es la pelea, no dije eso, pero es La lucha. La lucha interna dentro de la institución para que lo que nosotros promovemos, que es la distracción, la salida, la recreación, la actividad de ocio, como se dice, lúdica, sea valiosa e importante, porque siempre va a ser prioridad los absorbentes, la medicina, la comida, ¿verdad? Entonces a veces estas otras cosas parecen adornos, pero ahora, por ejemplo, aprovechando este tiempo de cuarentena, vamos a ver lastimosamente los efectos del no salir, de no socializar, porque sabemos que para nuestros adultos mayores de la residencia, al menos que son los que conozco bien, el salir a veces es una excusa y es una actividad tan completa porque se aprovecha el tipo de ocio de distracción social, educativo, de aprendizaje, y de estimulación cognitiva, de ver cosas, ver colores, sensaciones, olores. Entonces el salir de la residencia me reconecta con el mundo, pero también me estimula internamente y es una de las actividades
más completas que yo creo que se deberían ofrecer en todas las residencias y poco se hace. Una pregunta, el grupo necesariamente siempre tiene que salir a ver, si puede salir solo entre ellos o quizás hay la oportunidad de que puedan ir con algún familiar que quiera. Sí, nosotros tenemos, como les digo, son 300 personas, entonces hay muchos como microsituaciones. Hay las personas que salen solas, se organizan entre ellas, no le avisan ni a su familiar ni a nadie, nos avisan solo a nosotros para saber que no se han perdido y que sí van a regresar a dormir, pero se van a funciones tarde, regresan a las 10, 11 de la noche, eso no hay problema. Hay los que se organizan a través de los familiares, los que se organizan a través del Seguro Social, que son poquitos, y por último los que nosotros nos encargamos de sus salidas y sus recreaciones. Ah, y el monitor, sí, me faltó. El monitor, no sé si se refería al monitor por parte de la agencia o por parte de la institución, de la residencia. Camila, no sé cuál manejan ustedes. Ustedes manejan los dos, me imagino que el de la residencia tendrá conocimiento de gerontología o de otra manera sabrá los pasos que ustedes les indican. Pero dentro de la agencia, ¿tiene que tener alguna característica o ustedes le dan solamente la indicación de lo que hay que hacer y ya está? O sea, yo sí esperaría que si voy a contratar un servicio, que esa persona por lo menos haya tenido algo muy básico de educación. Puede ser un curso. Que tal día, tal hora, y hacer el curso de las 6 horas como a modo de información a nivel latinoamericano. Sí, No sí, sé qué a te mí parece. me parece que todo eso suma y es cosa de hacerlo, lanzarse y para adelante. Nosotros tenemos un uso por el estilo, pero es más que nada para personas con discapacidad. Nos vimos dentro del curso, pero no tenemos un gerontólogo que hable al respecto. Y la verdad que sí, es interesante. Lo pueden plantear y es una buena estrategia. Va a ser una buena red. Bueno, chicas, Denise creo que está está en silencio, pero bueno, yo voy a dar una clase después de esto, voy recargadas con todas sus experiencias, me encantó, gracias a todos, gracias a la fundación y seguro nos podemos estar viendo también por la misma red a través de la fundación. ¿Ya? Hola, disculpen que estuvo un poco fea mi conexión, yo le doy gracias infinitas a Camila, sé que tenía el tiempo cortito, nos hemos extendido unos 10 minutos más, pero Valeria, muchísimas gracias, Fanny que nos está siguiendo, Jorge, César, Diana, Belén que se unió hace un poquito, millón gracias, creo que nos deja tanto para nosotros como Andarecu como para Camila y la Junta, numerosas ideas para poder compartirlas y pues esperamos volvernos a ver en una próxima ocasión. Un abrazo. Gracias. 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 Chao, gracias.